Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación. Me presento en primer lugar, os hablo desde Leganés ahora mismo, cerquita de Madrid. Soy Abel Esteban, como os comentaba antes, bueno, llevo ya bastantes años participando en el área de agroecología, soberanía alimentaria y medio rural de Ecologistas en Acción desde el Grupo de Madrid. Ahora, bueno, en su momento estuve de coordinador bueno, y me mantengo ahí apoyando el trabajo que, por ejemplo, en estas últimas semanas, pues está centrándose mucho en todo el debate público que se generó a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo sobre las macrogranjas y de la gran metedura de pata del candidato del Partido Popular a Castilla y León, que lo que eran unas conversaciones, unas declaraciones, pues como tantas otras, las convirtió en un debate de protagonista de la actualidad, ¿no? Eh, He estado trabajando también con temas de bioenergía, bueno, de usos de la biomasa, ¿no? Con una orientación bioenergética, pero también en esa clave de competencia con los usos alimentarios de diferentes biomasas. Y bueno, pues desde esta militancia fue cuando yo me aproximé más a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Empecé en otra área, de hecho, de Ecologistas en Acción activo y bueno, tanto me gustó que poco a poco me fui especializando y ya llevo unos cuantos años en la cooperativa Garúa, donde principalmente me he dedicado a proyectos vinculados con alimentación y desde hace unos 6 7 años coordino el programa Alimentar el Cambio, que está centrado en promover alimentación saludable y sostenible en ámbito escolar y que tenemos el programa Ecocomedores de Canarias como uno de nuestros grandes referentes e inspiradores, ¿no? Y bueno, y digamos que es la parte que más he trabajado. Mi idea para hoy, tratándose del curso que es y dado vuestro interés en conocer recursos educativos, mi idea es iniciar la sesión con una técnica que está incluido en un material que os voy a enseñar ahora, que es una guía pedagógica para segundo ciclo de infantil, primaria y primer ciclo de secundaria. Y bueno, utilizar esta técnica como inicio para luego hacer una presentación donde os soltaré un poco de chapa y luego cerrar también con otra técnica musical, que a mí una de las cosas que me gusta mucho de la cultura canaria es cómo fluye la música y cómo atraviesa los cuerpos y los grupos. Y bueno, que animaros a que espero en la planificación de tiempos que me he hecho, que haya oportunidad para dialogar, para preguntarme cosas. Está aquí Luis y probablemente no sea el único que pueda aportar una dimensión más local del archipiélago. Entonces, bueno, pues durante mi intervención, cuando tú lo veas oportuno, Luis, o bien cuando termine, pues podemos tener ahí un rato donde tú quieras complementar con esa dimensión más regional o local. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla en primer lugar para enseñaros el blog Alimentar el Cambio, que es como que el espacio online que tenemos con recursos y con actualidad de este trabajo que desarrollamos en comunidades escolares y que imagino que os puede interesar especialmente en la sección de materiales didácticos, donde hay muchos materiales para trabajar principalmente en educación formal, también otros para o sea, pensados para no formal o que, bueno, que se pueden utilizar también en no formal, ¿no? Tenemos, bueno, recursos tipo pósters y carteles. Últimamente hemos desarrollado muchos materiales para la etapa 0-3 porque venimos varios años trabajando mucho con escuelas infantiles 0-3, que imagino que aquí el perfil que estaréis seréis más de primaria y de secundaria, pero bueno, tenemos desarrollado para el 0-3 también. Bueno, diferentes pues, carteles y uno de los materiales que hicimos hace tiempo, que lo hicimos junto a la Fundación FUEM, cuyo programa ecosocial digamos que el aterrizaje del trabajo ecosocial de FUEM en sus centros escolares lo coordina Luis González, a quien ya habéis trabajado, a quien ya habéis conocido, perdonad, y con FUEM elaboramos este documento. Es una propuesta de trabajo desde segundo ciclo de infantil, 4 años, hasta segundo de la ESO.
y bueno, con una propuesta de actividades, digamos, vinculadas a competencias y contenidos curriculares para cada uno de esos cursos, 2 o 3 actividades por curso y con una idea de itinerario, digamos, en la que aplicando esta propuesta durante diferentes cursos, pues el alumnado pudiera ir progresivamente ampliando tanto el número, digamos, de temas o de facetas del modelo agroalimentario, digamos, y sus implicaciones y también la profundidad, ¿no? Como que volviendo a temas y ampliando un poquito cada 3, 4 cursos. La verdad es que lo concebimos con la idea de que lo pudiera pillar profesorado y utilizar directamente porque tiene... porque está todo como que muy bien explicadito y están todos los materiales, luego la realidad nos enseñó que al final el profesorado con más ganas de incorporar contenidos adicionales, o sea, de trabajar estos temas, normalmente está muy hasta arriba, tiene muchas cosas y no es tan fácil el que de forma autónoma tú sueltes este material en un centro, lo ejecutes, digamos tú, 1 o 2 cursos y a partir de ahí el propio centro tenga la dinámica de utilizarlo de continuo. Pero no obstante, es un material que pensamos que es muy valioso. Bueno, además de este, ahora entro, bueno, pues tenéis también, como creo que este es un tema que os interesa, algunos temas lo desarrollamos en forma de videocuentos y hay, digamos, técnicas también para desarrollar los contenidos que muestra cada uno de los 3 videocuentos. Tenemos una exposición que ya hemos prestado, digamos, para que se imprima en otros territorios y está funcionando de manera autónoma. Y bueno, y además de materiales nuestros, pues también colgamos aquí materiales de organizaciones con las que trabajamos, que nos parece que nos gusta mucho el trabajo educativo, ¿no? Por ejemplo, esta maleta pedagógica de CERAI, que ha desarrollado también en primaria, secundaria, en sus proyectos de la huerta al plato, creo que se llama el trabajo que tienen allí. Bueno, os invito a consultar más en detalle los recursos que hay aquí. Luego hay otra sección que es otros recursos prácticos donde ya tenemos cosas del tipo pues recetarios, guías nutricionales, pautas para trabajadoras de comedor escolar, por ejemplo, recursos así más para familias, pero bueno, nos centramos en la parte de materiales didácticos. Si queréis bichear el blog, yo creo que tiene información bastante interesante. Entonces he elegido, bueno, en el blog, en esta guía que tenéis en abierto, como veis aquí, y que podréis pedir a FUEN si quisierais la versión en papel, pues hay una introducción y luego diferentes actividades para el aula, una parte para el tiempo de comedor y yo he elegido una de quinto de primaria, y es la que vamos a utilizar. Digamos que encontraréis la actividad que vamos a hacer ahora aquí en el tercer ciclo de educación primaria y los materiales complementarios de todas las actividades están disponibles. En este caso es en el blog propio de FUEM y aquí encontráis los anexos para todas las actividades. Vale. Voy a dejar de compartir ahora. ¿Alguna duda sobre esto? Espero que se haya entendido un poco la presentación del recurso. Esta actividad, por ejemplo, la hacemos con las pocas veces que hemos tenido la oportunidad, que nos han dejado tener sesiones con claustros, pues la hemos hecho también para que el profesorado conociera el material, digamos, que luego íbamos a desarrollar nosotros algunas de estas actividades y se animasen luego a utilizarlo por su cuenta. ¿Cuántas estamos, Inés, de cara a la división de grupos? Pues ahora mismo seríamos 19 personas, si no nos contamos por aquí nosotros. 19. O sea que nos vamos a... Bueno, vamos a hacer 6 grupos y si se va sumando gente, no tengo claro cómo incorporar a grupos que ya estén hechos. Lo vemos. Bueno, pues vamos a trabajar con material de una exposición que se llama Hungry Planet, que hicieron un par de fotógrafos. Me voy a mirar la chuleta, a ver si tengo aquí el nombre, era Peter Menzel un momentito.
bueno, y su compañera, ahora después os lo digo, estuvieron durante cerca de un año recorriendo diferentes estados y fotografiando a familias eso, de diferentes estados con lo que con todos los alimentos que esa familia consumía durante una semana. De hecho, para que veáis, si nos vamos aquí a quinto de primaria, sesión 1, Hungry Planet, pues, pero no sé, no estoy, seguís viendo el navegador, no veis el documento de texto, ¿verdad? Exacto. Bueno, se me ha abierto un documento de texto donde explica, ¿no? Como os decía Peter Menzel y Fed Dalhuason o algo así. Perdonad, que es que me lío un poco con esto de... a ver, aquí. Entonces, tenéis un enlace. Vamos a dividir el grupo en 6 subgrupos, ¿vale? Cada dos grupos vais a trabajar sobre una de estas imágenes para que veáis. Las tenéis aquí. Por ejemplo, aquí tendríamos la imagen de una de estas familias. No he puesto de dónde es. Esta sería otra, esta sería otra. Había una primera, pero al final con el número de personas, si hacemos 6 grupos, para luego no comernos demasiado tiempo en la puesta en común, prefiero que en grupos pequeñitos, 2 grupos, trabajéis sobre la misma foto, ¿vale? Bueno, ahora hacemos una pequeña puesta en común. Lo estaba compartiendo a mis compañeras de grupo. ¿Habéis visto una o varias fotos de esta exposición? Que son un montón, debe haber como que 20 y pico, 30 y pico fotos diferentes de, como os decía, lo que come una familia elegida por estos fotógrafos durante una semana. Y son imágenes que utilizamos mucho en Garúa. Nos parece que pueden dar mucho juego, ¿no? Para mostrar las diferencias en alimentación en función pues, del lugar de residencia, ¿no? Luego seguro que influyen siempre muchas más variables, ¿no? En la alimentación que tenemos cada una. Pero bueno, que son un recurso gráfico que se le puede sacar mucha chicha y que se puede trabajar, pues eso, para desde en qué medida la alimentación es saludable, en qué medida parece que los alimentos pueden estar producidos más cerca, digamos, del lugar de consumo, o en qué medida parece que han pasado ya por grandes cadenas de distribución, ¿no? Por el cómo se presentan. Bueno, que puede dar muchísimo juego. Esa ficha que yo os he propuesto es una como que orienta a unas preguntas concretas, pero que se podría trabajar desde muchos enfoques. Y hay fotos de un porrón de países y luego os interesa resaltar más unas cosas u otras, ¿no? En este caso, pues yo he querido centrar... Bueno, vamos a ver, grupos 1 y 2. Si os animáis, si abrís todos el PDF para ver la foto sobre la que ha trabajado el grupo 1 y 2, que es esta de esta familia que tienen esta sonrisa radiante. Perdonad que me he equivocado yo. Parece que esta comida les hace muy, muy felices. Grupos 1 y 2, ¿nos resumís así primero unos y luego otros que habéis visto? ¿De qué resumen haríais? Anima, Cris. Vale. Bueno, nos dolería la tripa, ¿eh? Con esta comida. Vimos que tenían alimentos ultraprocesados, muy envasados, comida rápida. Los alimentos se habían adquirido en grandes superficies y centros comerciales y en restaurantes de comida rápida, probablemente de lugares lejanos al consumo. Tenían muchísimos envases. Y de saludable, pues nada. O sea, nos ha costado encontrar la verdura, nos ha costado descartar algo sin azúcar. Aquí había de todo ahí. Y si quieres paro ya para que contesten el resto de preguntas, a lo mejor el grupo 2. Ajá, ¿de acuerdo? Y si quieren hablo yo. Soy Salva.
y habíamos llegado a lo de no es absolutamente saludable, ¿no? Para nada, no tiene ninguna pinta de ser saludable la comida que tiene esta familia en la mesa. Creen que su dieta está vinculada a las tradiciones agrícolas, alimentarias o culturales. Nosotros pensamos que está sobre todo vinculada a lo cultural, en el sentido de que la cultura norteamericana está mucho en eso del hiperconsumismo, de consumir procesado, envasado, comida rápida. Y digamos, es un poco lo que domina en la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que Sí, pensamos. Sería una... Sí, básicamente que no forma parte de las tradiciones agrícolas, sino una nueva cultura del consumo que se está implantando, ¿no? Que se vende mucho desde los Estados Unidos. Exacto, Pero para nada vinculada a la tradición agrícola. Exacto. Y en la realidad, en tiempos no muy pasados, pues la alimentación era otra. A una cultura o a una realidad social muy industrializada, ¿no? Por lo que vemos del tipo de alimentos. Muy industrializada, ok. ¿Quién crees que ha producido los alimentos? Campesinos, industria alimentaria, por supuesto, la industria alimentaria, las grandes lobbies y todo lo que mueve la máquina de la gran distribución, ¿no? Claro que inicialmente pues, hay un productor, probablemente una agricultura, lo imaginamos una agricultura intensiva, muy vinculado a las grandes industrias de la transformación y las cadenas de distribución. Pero donde la cadena de beneficios se ha ido aumentando en función, ha ido dando el salto, el que menos se da evidentemente es el productor, y al final los intermediarios es quien se lleva los grandes beneficios. Parece que esa es la idea que tenemos, ¿no? Detrás de ese modelo de organización, ¿no? De producción, transformación, distribución, efectivamente, intermediarios y no sector primario. Que sector primario de vete a saber dónde, qué lugares del planeta ha producido esos ingredientes, ¿no? O esos ingredientes extraídos de diferentes producciones. Vale, esta familia es de Carolina del Norte, claramente la habéis ubicado en Norteamérica, ¿verdad? No sé si queréis comentar alguna cosa más o pasamos a ver la siguiente imagen. El tema del consumo de carne, pues carne envasada, ¿no? Embutido, lo que se ve. Y algo más por ahí, pero que... Sí, bueno, esto, claro, la calidad es regulera, ¿no? Pero en la pizza parece que va a haber carnes, ¿no? De embutidos también. Esto pueden ser carnes magras en su bandejita de Poliespan, claro, y es fácil que en esta comida adquirida, ¿no? En establecimientos, pues probablemente también haya carne, ¿no? A mí me parece que en realidad está bastante escogida para la foto y que probablemente si hiciéramos un seguimiento real habría mucha más carne y estaría incluso peor la cosa de frutas y demás. Peor. Peor aún. Imaginarlo peor. Bueno, o sea, yo imagino que detrás de este trabajo no me conozco muchos detalles que habrá habido, que habrán intentado hacerlo, bueno, lo más fidedigno posible, ¿no? Al final el objetivo de esta exposición era el ver la diversidad, ¿no? En las formas de alimentarse recorriendo el planeta. ¿Pasamos al grupo 3 y 4? Podéis arrancar del grupo 3 haciendo un resumen de alimentos mayoritarios. Vale, voy a hablar yo. Gracias. Bueno, lo que vemos acá prácticamente es alguna similitud a la foto anterior. Lo que yo y las chicas percibimos en ese momento cuando vimos la foto fue también muchos alimentos procesados. ¿Por qué? Por lo menos en el lado izquierdo, mucho jugo envasado, muchos también carnes procesadas. Claro, veo como más diversidad en los platos, ¿no? Veo como más
platos preparados, pero no veo, digamos, algo más. Veo un poco de vegetales, pero yo creo que esos vegetales o esas verduras son como para complementar lo que ya tienen procesado. O sea, es lo que percibo, porque no lo veo muy saludable. O sea, hay un balance entre todo, ¿no? Pero atrás tienen una barra completa en la biblioteca de pura mayonesa. O sea, es un complejo, o sea, es como que lo bueno y lo malo. También veo acá muchas jarras o frascos de, creo que es agua, si no me equivoco, garrafas de agua, pues veo que, digamos, porque refrescos no veo por ningún lado. También veo muchos enlatados cerca de las frutas. Si observan, veo algunos enlatados. Entonces es como que hay diversidad, ¿no? Pero vale. no lo veo como 100% saludable. Parecido al anterior, algo más saludable, pero tampoco demasiado. Exactamente. En cuanto a adquisición de alimentos, ¿a quién se beneficia de la producción? Bueno, la industria pues, de supermercados, la industria de procesados, claro, también está la industria de la agricultura, porque bueno, tienen vegetales y frutas, pero no en contexto, en la realidad que debería consumir una familia normal. A mí aquí me llama la atención, por ejemplo, que hay como que mucha hostelería, ¿no? Que parece que hay mucha comida ya preparada, comprada. Sí, de hecho aquí abajo hay una caja de pizza, entonces no es igual comprar una pizza en un restaurante que comprarla ya precocida lista, que lo que llega es y la colocas en el horno. O sea, es más procesada a una pizza, digamos, comprada en un restaurante. No sé si alguna de las chicas tiene algo que decir. Grupo 4, ¿queréis completar con alguna cosa? Sí, bueno, hablo yo. Bueno, hemos dicho básicamente lo mismo, o sea, creo que no es tan extremista como de Estados Unidos, pero sí que se nota que compran toda la compra o en supermercado, porque la fruta que tienen es tan poca que no creo que sea de una compra local a algún agricultor, sino que es fruta que ofrecen todos los supermercados para complementar todo lo que se come. Al tener muchos niños, pues tienen mucho zumo. Por lo cual en vez de usar fruta fresca, pues se compra paquetado, por eso también tienen muchos envases. Hola, ¿qué tal? Sí, llamé ayer. Y se benefician, digamos, por supuesto, los grandes intermediarios y no realmente los productos. Y tienen en verdad mucha azúcar también, porque tienen croissant en el medio, una tarta o algo para preparar. Y junto con los zumos y los helados, el niño que tiene todos los helados, detalle importante, sí, que realmente se puede mejorar. Tendría trabajo aquí, una dietista nutricionista tendría trabajo con esta familia. Pues muchas gracias y salvo que alguien quiera comentar alguna otra cosa que le haya llamado la atención de esta imagen, pasaríamos a la última. Bueno, si puedo comentar algo de esta Claro. imagen. He visto también cómo suele haber los platitos de los restaurantitos locales, que esos normalmente suelen utilizar en los kioscos cercanos. También están los restaurantitos chiquititos que hay en países como el que aparenta aquí. Entonces creo que de alguna forma también, sí, esos, de alguna forma también subvencionan el comercio local de alimentos, me pareció. Pasamos a grupo 5 y grupo 6 con la tercera y última foto. Ay, no os he dicho de dónde es, disculpad. ¿De dónde creéis que es esta foto? ¿Dónde se os ocurre? Grupos 3 y 4. Norte de Europa. Ajá, norte de Europa. Alemania, por ahí. Sí, estoy de acuerdo. Yo dije que Alemania no puede ser porque yo no conozco bien las marcas, entonces yo diría quizás más Suecia o Irán. Sí. Pues yo
Esta foto la presentan como hay dos familias alemanas en la exposición y esta sería una de ellas. ¿Qué? Pues yo no conozco ninguna de esas marcas. La pegué. Y esta foto debe tener, pues, imagino que unos entre 7, 9 años tendrá esta exposición, tendría que confirmarlo, ya llevamos años utilizándola. Unos 10 años a lo mejor tiene, no sé si eso podrá explicar. Bueno, lo dejamos así. Pasamos con grupo 5, grupo 6, comentáis qué os ha llamado la atención o bueno, cómo resumiréis la alimentación de esta familia. Hola. Adelante. Sí, pues nosotros lo que vimos es que el tipo de alimentación pues era como más variada, ¿no? Que tenía de todo un poco, frutas, verduras, cereales, mantequillas, queso fresco, y algo que nos llamó mucho la atención es que tenían refrescos carbonatados, ¿no? Como por ejemplo Coca-Cola y todo eso, o sea, era esa combinación entre productos, suponiendo que son productos locales con productos procesados, ¿no? De la industria alimentaria. ¿Y de dónde o cómo crees que los han adquirido? Pues pensábamos en su mayoría mercados artesanales o ventas locales. Y los alimentos locales o lejanos del lugar de consumo, pues principalmente alimentos locales, a excepción de algunos productos, ¿no? Que parecían más bien de la industria alimentaria, en este caso como son los refrescos que ya lo comenté. Y los envases, pues al tratarse de alimentos poco procesados, pues como ustedes pueden ver, hay pocos envases, más bien están las bolsas tipo artesanal, tipo como costalillos, no sé, una de tela, ¿no? Y sí, donde guardan... recipientes reutilizables y para comprar a granel. Exacto, para comprar a granel, sí. ¿Y crees que la dieta de esta familia es saludable? Pues que sí, es bastante saludable, variada, equilibrada, ¿no? Pero podría ser mejorable. Eso es lo que anotamos. Y la sexta, ¿crees que su dieta está vinculada a las tradiciones agrícolas, alimentarias o culturales? Pues al parecer son musulmanes, ¿no? Como vemos en la foto, y su dieta seguramente debe de estar condicionada pues por la religión, ¿no? Ellos, por ejemplo, no consumen carne de cerdo ni alcohol. Y aunque puede tener influencias occidentales, a juzgar por el refresco más que nada, ¿no? Y el tipo de pan, porque el tipo de pan es tipo baguette, ¿no? Que es más occidental, no es el tipo de pan pita que consumen ellos. Ajá. ¿De dónde os habéis imaginado que era esta foto? Las sospechas las teníamos que eran de ahí, musulmanes de ahí, ¿no? De Marruecos y demás, pero también sospechábamos por el trasfondo, o sea, por la casa y demás, que tal vez pueden ser una familia marroquí, por ejemplo, en Europa, en algún sitio de Europa o algo así, imaginamos, ¿no? Ajá, muy bien. No sé. Si alguno de mis compañeros quiere decir otra cosa. Pues yo creo que son de el Medio Oriente, ¿no? Digamos, Kurdistán o Pakistán. Israel. Sí, a mí me tira más para Israel y toda esa zona. Sí, más que de Marruecos, pero... Ajá. Sí, efectivamente, bueno, es una familia, en este caso es la familia elegida de Turquía, que bueno, Turquía es un lugar ahí frontera, ¿no? Pero que sí creo que se suele considerar Oriente Medio, y en el grupo en el que yo he estado la ubicaban en Irán, que además creo que al menos una de ellas conocía Irán. Y yo no sé si en Turquía es habitual el pan pero vamos, que sí que parecía que era una dieta más vinculada a la tradición agropecuaria, digamos, y alimentaria, ¿no? Del territorio. ¿Queréis comentar algo más de esta foto? El otro grupo no hemos dicho nada, pero estamos muy de acuerdo con lo que ha dicho el otro grupo, así que compartimos y seguimos, si te parece bien.
Os ha llamado la atención que había aquí unas pocas latas de refresco de cola, ¿verdad? Pero vamos, comparado con las fotos anteriores, parece poca cosa. Como le decía a vuestras compañeras, hay muchas más fotos en la colección. Yo elegí estas 3. Ahora pensando la verdad es que elegí estas 3 muy en clave más peninsular mediterránea que en clave macaronésica, lo mismo para la tradición macaronésica, no sé si habría aquí más similitudes, ¿no? Esta es de Centroamérica, de Guatemala, bueno, esta era de una familia de la India, bueno, hay un montón de fotos que pueden dar mucho juego y en concreto yo he elegido estas imágenes así como introducción para hablar de algunos de los aspectos que ahora desarrollaré en la exposición, no sobre quién produce los alimentos, quién se beneficia de ellos, las distancias, las tradiciones alimentarias, el impacto sobre la salud, el impacto sobre el medio ambiente también, ¿no? De algunos aspectos. En este caso como peninsular, donde se habla mucho de la dieta mediterránea y la dieta mediterránea estaría, pienso que muy bien representada por esta imagen de la familia turca, ¿no? Con un consumo mayoritario de vegetales, de fruta, con aceite de oliva que habrá por ahí como principal fuente de grasas saludables, con consumo moderado de carnes y de productos de origen animal, que aparece por aquí, ¿no? Con cereal, con legumbres también como elemento importante del consumo. Pero bueno, como en nuestros contextos industrializados y globalizados, la dieta mediterránea, y más allá de los alimentos, un poco qué hay detrás, ¿no? El dónde se produce, el cómo, el quién, el cómo los adquirimos las familias, pues esto se ha ido erosionando. Probablemente una dieta media, diría española, España es muy diversa, no sé si canaria o desde luego europea, estaría mucho más representada por esta de esta familia alemana, sabiendo luego lo diversas que somos las sociedades, ¿no? Hacia su interior. Pero como patrones así más mayoritarios, ¿no? A nivel de qué alimentos, a nivel de cada vez cocinar menos en casa, en los hogares, y recurrir más no solo a precocinados y procesados, sino a comida elaborada fuera del hogar, aunque nos la comamos en el hogar. Y como este modelo, ¿no? El de la familia estadounidense, podría representar ese extremo de alimentación basada en alimentos procesados o ultraprocesados, con ausencia casi total de alimentos frescos, ¿no? Y parece que poquísima elaboración de alimentos en casa y un montón de ultraprocesados de estos que nos dicen que cuanto menos los comamos mejor por la cantidad de grasas o de azúcar o de sal o de las 3 cosas a la vez, ¿no? que tienen. Como decía, es una de las actividades de este recurso que os presentaba y está a vuestra disposición para que si queréis trabajar este tema de alimentación desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la salud, de las transiciones ecosociales, pues podáis coger estas propuestas que vienen ya preparadas para trabajar desde infantil hasta secundaria y muchas de ellas con potencialidad de utilizarlas luego para, pues como hoy, ¿no? Con personas adultas. Si no queréis comentar nada más sobre esto, paso a hacer una exposición con una presentación durante un ratito y lo que podemos hacer es el que vayáis apuntando cosas que queráis comentar para comentarlas después y si tenéis alguna duda sobre algunas de las cosas que diga o de los elementos de la presentación, pues me podéis interrumpir para intentar aclararlas. A ver. Voy a ver qué tal se ve directamente en la presentación. Ahí.
Aquí siempre tengo la duda, el cómo hacer para que lo veáis completo. A ver, voy a hacer la prueba. Vale, veis pantalla completa, ¿verdad? No. ¿No? No. ¿Lo veis en pequeño? No en pequeño, sí. Vale, pues entonces compartimos como desktop, a ver si así. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, pues algunas pinceladas sobre el modelo agroalimentario global industrializado. Estos son términos que venimos utilizando desde hace tiempo en el área de agroecología y soberanía alimentaria. Pues una de ellas sería el creciente control de grandes empresas de carácter multinacional sobre cada vez más puntos o más ámbitos, digamos, de la cadena alimentaria. En este caso vendrían a ser un diagrama con marcas de algún país europeo, no sería tanto español, donde habría un control, digamos, en unas pocas multinacionales agroalimentarias que están muy presentes en las estanterías de nuestros supermercados, ¿no? El Nestlé, Unilever, Danone, Mondelez, Kellogg's, etcétera. Y aquí veríamos cómo un porcentaje muy importante de la oferta de alimentos, en este caso envasados, ¿no? De un supermercado cualquiera, detrás estarían pues apenas 8 empresas, pero este control se ha ido extendiendo también a el cultivo o el comercio de commodities, en concreto de granos, ¿no? De cereales o de soja, se ha ido extendiendo a la propiedad de las razas de ganado o de las semillas, a la fabricación y venta de agrotóxicos, de fitosanitarios, ¿no? para los cultivos, de medicamentos, incluso pensando en ganadería. Bueno, cada vez digamos que grandes actores multinacionales con posiciones de control sobre la cadena. Uno de los impactos de esta alimentación industrializada, ¿no? De ese proceso de pasar de cómo come la familia turca a cómo come la familia alemana, es el de una alimentación cada vez menos saludable. Y es que yo cuando leí por primera vez de materiales de justicia alimentaria que, por ejemplo, aproximadamente 1/3 de las muertes tienen que ver con una mala alimentación, en algunos contextos más por una alimentación insuficiente, en contextos como los nuestros, mucho más que ver con una mala alimentación, no tanto de que nos falten alimentos, sino de un exceso de malos alimentos, por la relación tan grande que hay entre estos malos patrones alimentarios con enfermedades cardiovasculares, con algunos tipos de cánceres relacionados con aparato digestivo, sobre todo, y los problemas de salud luego derivados de la obesidad o de la diabetes, ¿no? Vinculados a esos malos hábitos alimentarios. Además, con una componente muy clara, y es que cuanto peores son digamos, la situación socioeconómica de las personas, peores son los patrones alimentarios y más frecuentes son estas enfermedades súper comunes vinculadas a una mala alimentación. Esto, bueno, es un ejemplo que vemos en Madrid y cómo hay unos porcentajes muy elevados de población escolar con sobrepeso o con obesidad y cómo estos porcentajes pues, pueden ser hasta un 10% mayores en un barrio de baja renta frente a los barrios más favorecidos, ¿no? de la ciudad. Y bueno, es un patrón generalizado el de estos indicadores sanitarios, en este caso muy elevados, de una mala alimentación y ese vector socioeconómico, ¿no? De a peor situación, peor alimentación y peor salud. Una de las componentes de esta alimentación industrializada y en la aplicación, digamos, de las tecnologías del paquete de la Revolución Verde, ¿no? De semillas especializadas, semillas híbridas,
cultivos con gran utilización de no solo regadíos, pero también de fertilización química, de agrotóxicos, ¿no? De esos pesticidas, herbicidas, fungicidas. Pues es por una parte, esa utilización de sustancias que envenenan los ecosistemas, que están detrás de la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, y que tienen un gran consumo de recursos detrás. Por ejemplo, pues la fabricación de fertilizantes químicos implica un consumo de energía fósil muy elevado y además una emisión de gases de efecto invernaderos muy elevada y muy superior a la que tendría un cultivo fertilizado con abonos orgánicos, como podría ser un estiércol o un compost. Aquí en concreto la imagen habla de la deforestación en un territorio americano y en estos días precisamente hay una campaña de Ecologistas en Acción denunciando la deforestación que hay vinculada a la cadena de suministro de materias primas que proceden de todos los lugares del planeta, principalmente de países empobrecidos. En el caso de la soja, grandes exportadores serían Brasil o Argentina, y como la soja utilizada principalmente para los piensos de la ganadería industrial, pues sigue provocando una deforestación muy elevada en regiones de Brasil, no solo la Amazonía, también el Cerrado, o especialmente últimamente el Cerrado, o en regiones de Paraguay o de Argentina. Otro elemento sería, como decía antes, esa concentración creciente de los recursos, de las rentas vinculadas a la producción y venta de alimentos en cada vez menos empresas. En el caso del sector primario, uno de los patrones que estamos denunciando con esta campaña de las macrogranjas es que cada vez hay menos granjas, las que hay son más grandes, pero en conjunto cada vez hay menos personas dedicadas a la cría de animales, en este caso en el de la ganadería, y aunque aunque la producción cárnica, como en el caso de España, sobre todo con el caso del cerdo, haya crecido mucho en los últimos años, eso ni siquiera se traduce en que haya más empleo ganadero en este caso, o en que en aquellos territorios que concentran estas granjas industriales se consiga fijar la población o incrementar la población. Tenemos publicado, de hecho, un estudio que compara la evolución del empleo en municipios por encima de 5.000 habitantes, creo que tienen granjas industriales en su territorio y que no. Y en la mayoría de los casos, pues en los municipios que tienen estas granjas, la población o crece menos o baja más, digamos, ¿no? Que frente a lo que dice el sector de la ganadería industrial, ¿no? Es mentira que haya una fijación de empleo, una creación de empleo vinculado a esa forma industrial de producir alimentos, ¿no? En el caso de las macrogranjas. Cuando vemos esta imagen, pues por ejemplo, en un territorio como el del Mar Menor, que ha sido actualidad en los últimos años por la crisis ecológica de la laguna del Mar Menor, pues una de las cosas que se denuncian es cómo los regadíos intensivos que hay en todo el campo de Cartagena, en toda la zona alrededor del Mar Menor, cada vez están más concentrados en empresas agrícolas en lugar de en productores, digamos, locales. En el caso de la pesca, pues tendríamos también como uno de los efectos de esta industrialización de la alimentación, industrialización de la actividad pesquera, pues ese colapso de los ecosistemas marinos y de las especies más consumidas. Y bueno, si alguna seguís, por ejemplo, el trabajo de las compañeras del área marina y algunas de sus campañas, pues ya llevamos bastantes años siendo alertados de que se prevé que va a haber una caída de las capturas muy, muy importante en no demasiados años y que lamentablemente vamos a ver, y es pues porque
estamos pescando mucho y sobre todo las formas de pescar están agotando esos ecosistemas marinos. Otra de las dimensiones de esta alimentación industrializada sería la del maltrato animal. Probablemente en este grupo estéis personas que habéis optado por dietas vegetarianas o veganas y las condiciones en las que están los animales en las granjas industriales sea uno de los motivos que os hayan llevado a tomar esta decisión. Desde luego que la ausencia de bienestar animal sería una de las carencias de este modelo de este modelo ganadero. El uso de antibióticos en ganadería es otro de esos datos que las primeras veces que tienes contacto o que te lo cuentan o que lo lees más llama la atención, ¿no? Ayer u hoy hemos publicado como Ecologistas en Acción precisamente una nota de prensa sobre el debate de las macrogranjas y el dato que aportábamos era que 3/4 partes de los antibióticos consumidos en el Estado español se utilizan en ganadería, ¿no? Y cómo es, al final tenemos ahí a animales supermedicados para que en esas condiciones de vida en las que están sean capaces de engordar lo que se quiere que se engorden en un tiempo muy pequeño sin morirse por el proceso, ¿no? Y bueno, es algo que lamentablemente no está muy trabajado, pero la presencia de restos de antibióticos en suelos, en aguas, en las proximidades de zonas con mucha ganadería es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que en algún documento que hemos podido contactar, pues que hemos podido ver, pues que estaban muy por encima, por ejemplo, de lo que ocurría en otros países europeos que también tienen un sector de ganadería industrial importante, ¿no? Pero aquí digamos que con mucha mayor presencia de esos restos de antibióticos que además tienen un efecto preocupante y es el de la generación de bacterias superresistentes, ¿no? Bacterias que viven en esos entornos donde continuamente llegan restos de antibióticos por la ganadería y son capaces de desarrollar resistencias a esos antibióticos. Cuando en ganadería se utilizan muchos medicamentos que también se utilizan para las personas, pues el que por ese mal uso en ganadería se generen bacterias superresistentes significa que nos vamos quedando sin medicamentos que hemos podido aprovechar hasta ahora las personas. Y luego, bueno, los riesgos de zoonosis en estos tiempos de COVID serían otros, pero bueno, ahí no me meto. Una de las cosas que salía aquí, uy, no sé por qué no sale aquí la ilustración, ha fallado la presentación. Bueno, lo señalabais, ¿no? En las imágenes, la presencia tan diferente de residuos plásticos o de envases en un modelo alimentario u otro. Y cómo pues parece que ahora mismo estamos en momento de cambio de legislación en este sentido y que se van adoptando medidas que hablan de ir restringiendo la utilización de residuos plásticos, o sea, de envases de usar y tirar o de que sean biodegradables, pero en cualquier caso detrás de un material biodegradable vas a tener un montón de recursos, ¿no? Por ejemplo, pues vas a tener un cultivo industrial de patata para producir el almidón con el que se fabrica ese envase, o vas a tener una plantación de eucaliptos para fabricar la celulosa de ese vaso en el que te llevas el café, ¿no? En lugar de un vaso convencional. Comentaba antes, el sistema alimentario es una de las actividades humanas que más cambio climático están generando y tiene mucho que ver con las formas de producir estos alimentos. Ponía el ejemplo de la agricultura industrial o la agricultura convencional y la fertilización química y cómo detrás de la fabricación y del uso de esos fertilizantes químicos nitrogenados hay importantes emisiones, por ejemplo, de óxidos de nitrógeno. También en la ganadería. Aquí ha habido cierto debate además porque tradicionalmente y en los modelos que utilizaban Naciones Unidas se acusaba a la ganadería de rumiantes, ¿no? Al vacuno, al ovino, al caprino,
de generar muchas emisiones por el tipo de alimentación que tienen y de fermentación, ¿no? Se alimentan básicamente de celulosa y de la digestión de esa celulosa pues generan metano. En los últimos años se han generado varios estudios de organizaciones cercanas como Amigos de la Tierra o desde la red de, no me sale ahora el nombre, esto me pasa a menudo, de ganadería extensiva o la plataforma ganadería extensiva, donde cuestionan un poco esa contabilidad y ponen en valor el que en las ganaderías extensivas donde hay pastoreo, cuando hay una buena gestión de los pastos, la capacidad de esos pastizales de fijar carbono es también muy elevada y pueden compensar esa parte de emisiones frente a las emisiones que, por ejemplo, se pueden generar por la concentración de estiércoles o de purines en granjas industriales, ¿no? Que las hacen muy difíciles de gestionar y de devolver el carbono que hay en esas grandes cantidades de excrementos a los suelos, ¿no? donde se suelen echar. Y bueno, pues uno de las políticas responsables de este proceso de industrialización, de este proceso de globalización, de control corporativo de nuestra alimentación, son las políticas comerciales neoliberales, que desde Ecologistas en Acción llevábamos ya muchos años trabajando. Hace unos cuantos años tuvimos una campaña muy fuerte, que era la campaña en contra del TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, que no fue para adelante. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en contra de la ratificación del tratado entre la Unión Europea y Mercosur, y es que son estas políticas que promueven la liberalización del comercio y que ponen digamos, la consideración de los alimentos como una mercancía más con las que lucrarse en este sistema de comercio internacional y ponen esa consideración de la alimentación es una mercancía y no es un derecho humano, pues son políticas muy importantes para que se haya dado este proceso desde luego, que de globalización de lo que comemos, de impulso de las producciones más industriales y de pérdida de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, de que los pueblos podamos decidir qué es lo que producimos, qué es lo que comemos, que los alimentos que tenemos a nuestra disposición han sido producidos por productores de nuestro territorio, que se han transformado, en el caso de alimentos transformados, en industria de nuestro territorio, en industria local y no por industrias de escala globales. Y bueno, digamos eso, ¿no? Que podemos tener sistemas alimentarios más vinculados al territorio, donde pueda haber muchas personas dedicándose a la producción de alimentos, donde podamos tener mayor control a la hora de elegir lo que comemos, ¿no? Y en los que la producción de alimentos pues sea una más de las actividades económicas que vertebran un territorio y que permiten pues, que haya personas ahí viviendo en sistemas económicos pues más sostenibles. Elementos hacia una alimentación más sana y sostenible, pues en nuestro trabajo con comunidades escolares normalmente hablamos de estos 4 criterios, ¿no? Uno sería el de una alimentación más equilibrada, siguiendo lo que veíamos de esa familia turca, con más alimentos vegetales, con mucha menos carne. Y aquí es muy interesante este recurso que desde hace años se utiliza mucho en ámbito educativo y desde luego que desde el ámbito dietético-nutricional. Es una propuesta de la Escuela Médica de Harvard que nos ayuda a la hora de planificar o de pensar qué es lo que vamos a cenar hoy, por ejemplo, ¿no? O qué vamos a comer a lo largo de la semana. Pues es una propuesta que ayuda, digamos, a organizar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues que la mitad de lo que comemos sean vegetales frescos, ¿no? Una mayor cantidad de verdura, hortaliza y de frutas. Y además ahí metiendo variedad, metiendo temporada, que de la otra mitad, pues una parte sea fuente de carbohidratos. Y la mejor fuente de carbohidratos es recurrir a cereales integrales, no pasarse en tubérculos, aunque podemos también comer tubérculos, pero bueno, los cereales son más interesantes nutricionalmente. Y una cuarta parte de ese plato, de ese menú, que sea proteína, entendiendo que la proteína no solo está en la carne,
que hay proteína vegetal de excelente calidad, como en las legumbres, que algunas de ellas necesitan ser complementadas con cereal integral. Y bueno, digamos que es una herramienta frente a la pirámide nutricional que seguro que habéis visto y que tiene también sentido y es un recurso interesante, pero esta propuesta nos parece muy útil a la hora de, en casa, en tu organización, de qué es lo que vas a comer, o si organizáis una comida para el próximo encuentro de ecologistas en acción, pues qué sería una comida saludable. Teniendo en cuenta cuáles son nuestros patrones alimentarios actuales, uno de los elementos principales para llevar nuestra dieta a mejores escenarios de sostenibilidad sería reducir la cantidad de proteína animal que comemos, que nos hemos acostumbrado a comer muy en exceso, mucho más de lo que recomiendan dietistas, nutricionistas, organizaciones, digamos, de salud pública y muy por encima de lo que pueden ofrecernos los ecosistemas de manera sostenible. Y bueno, pues reducir la cantidad de carnes, de huevos o de pescados que comemos, incrementar la de legumbres o frutos secos, ¿no? Que son otras fuentes de proteína vegetal. Y apostando pues por carnes de mayor calidad, carnes frescas frente a procesados, y sabiendo además que siendo los productos de origen animal, sobre todo carnes y pescados, de los ingredientes más caros de nuestra cesta de la compra, si conseguimos reducir la cantidad de estos alimentos que comemos, también podemos dedicar más recursos a mejorar la calidad o las características, vamos a decir, socioambientales de los que comemos, de nuestra cesta de la compra, ¿no? En el caso de la carne, pues por ejemplo recurriendo a carnes ecológicas o a carnes extensivas. Menos carnes facilita que nos podamos gastar más dinero en mejores carnes, sabiendo que es un ingrediente caro y que hay muchas personas en nuestra sociedad que andan bastante justas, ¿no? de recursos, y que no por ello deberían tener una peor alimentación. Hace un par de años fue el Año Internacional de las Legumbres, ¿no? Y entonces hubo bastantes materiales desde la FAO y otras instituciones poniendo en valor los beneficios de las legumbres. Desde luego que para la salud, ¿no? Pues por el tipo por la proteína de calidad que ofrecen, porque además ofrecen carbohidratos también de buena calidad, tienen pocas grasas, pero son grasas buenas, pero también esos beneficios ambientales, ¿no? Y como, por ejemplo, en los territorios de la península así más secos, las legumbres han sido un elemento fundamental en el manejo tradicional de la agricultura. Y eran imprescindibles porque en los no me sale la palabra ahora, en las rotaciones que establecían de cultivos siempre había una legumbre, porque las legumbres, por unos hongos que tienen, por unas bacterias, perdonad, que tienen en las raíces, establecen una asociación. Esos hongos, esas bacterias, perdón, ayudan a fijar nitrógeno atmosférico, y ese nitrógeno atmosférico lo transforman en el nitrógeno que la planta necesita, ¿no? Entonces es una forma tanto de mejorar, digamos, el estado de los suelos, y en agricultura más moderna sería de reducir el aporte de fertilizantes nitrogenados para los cultivos. Digamos que algo que llevamos mucho tiempo desde el área de agroecología, cada vez que hay una reforma de la PAC, por ejemplo, es todo el aparato de ayudas a los agricultores y agricultoras deberían estar vinculados a que se introduzca el cultivo de legumbres en las rotaciones que establecen. Por eso se consideran un elemento muy importante para el cambio climático, ¿no? Para una agricultura con menos emisiones, porque, por ejemplo, reducirían la utilización de fertilizantes nitrogenados. Bueno, lo hemos hablado también, ¿no? Cuanto menos alimentos procesados consumamos, pues mejor para nuestra dieta, y lamentablemente nos hemos acostumbrado a que si unas galletitas, un heladito, unos snacks, tal salsa, pues que dada la oferta tan amplia que hay de este tipo de alimentos, pues los comamos en mucha mayor medida de lo que deberíamos.
Proximidad como otro segundo criterio para una alimentación más sostenible. Por una parte, por algo que es evidente, los alimentos que vienen de muy lejos no han llegado volando por arte de magia, han llegado transportados, y el transporte de alimentos pues tiene su huella energética, huella de materiales y huella climática. Tenemos la suerte en un contexto como a nivel estatal de tener una oferta muy amplia de alimentos. En un contexto insular me atrevería a decir que con la variedad tan grande que tenéis de ecosistemas en las islas también habría oportunidad para tener una oferta bastante amplia de alimentos, y ahí me consta que programas, por ejemplo, como Ecocomedores de Canarias es una de las estrategias precisamente para favorecer a las producciones locales, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en mis viajes por Canarias, lo visibles que son cuando pasas por muchos municipios los mercados de productores locales, ¿no? Que es relativamente común encontrarte carteles a la entrada del pueblo desde señales de tráfico o que ves ahí el cartel, ¿no? En el establecimiento, en el lugar físico donde se den. Una componente directa sería la de, además de la proximidad, acortar esos circuitos que hay entre quien produce y quien consume los alimentos, lo que se suele llamar como circuitos o canales cortos de comercialización. También lo hablábamos, como en ese modelo de alimentación de la familia turca parecía más fácil que hubiera menos personas entre quien produjo los alimentos y esa familia. Y uno de los elementos que tiene esto es el facilitar el que las condiciones laborales, la remuneración que recibe el sector primario sean mejores. En el contexto actual, con ese predominio de actores intermediarios, lo que sabemos es que productores y productoras se llevan un porcentaje ínfimo de lo que pagamos al final consumidores y consumidoras finales. Y como una de las claves para muchos proyectos alternativos de producción de alimentos es precisamente el comercializar directamente o el acortar esos intermediarios, porque es la forma, es una de las principales formas para conseguir una remuneración por un kilo de producto que se acerque a lo que son los costes reales de producción y que haga que permita que producir alimentos de forma sostenible pues sea algo viable económicamente y que se pueda mantener, ¿no? Otro de los criterios sería el de la temporada. Ustedes están allá en un territorio donde la temporada no está tan matizada como, o sea, no hay tantas diferencias en temporalidad como en otros territorios. Aún así, imagino que también la tienen, pero bueno, huir de esta idea de que vas a la frutería y encuentras el 80-90% de productos que allí tienen son los mismos independientemente del año. Eso se mantiene, eso se consigue gracias o bien a la producción en invernaderos o bien a la importación de alimentos. El tener ahora melones, por ejemplo, que procedan de algún país de Sudamérica, o el tener naranjas del hemisferio sur en el verano. Y bueno, a mí siempre me gusta transmitir esto también como que es una fuente de riqueza. Yo cuando empecé a consumir en un grupo de consumo, de repente descubrí que las ensaladas eran algo más que lechuga, tomate, que era lo que se había comido como ensalada toda la vida en la casa de mi familia, y como las ensaladas pues adquirían mucho más protagonismo, muchos más colores, en base a ir cambiando los ingredientes en función de lo que tenías a lo largo del año. Una de las componentes, además, que solemos denunciar vinculada a la producción intensiva en invernaderos es las condiciones laborales de las personas que ahí trabajan, que no en todos los casos serán malas. Seguro que hay agricultores y agricultoras, empresarios ganaderos que cumplen convenios y que se preocupan por sus trabajadores, pero que es recurrente también en los medios de comunicación, pues noticias de las condiciones tan malas que tienen los peones, ¿no? Agrícolas en producción intensiva. Consumo de, esto lo tendréis bastante claro también, consumo de temporada suele implicar, especialmente en algunos productos, más sabor, más olor
mucho más disfrute y comemos no solo para alimentarnos y cubrir nuestras necesidades nutricionales, también porque nos gusta y es una fuente de disfrute. Y por últimamente la producción ecológica, ¿no? Que defendemos también mucho desde Ecologistas en Acción y desde Garúa. Y bueno, producción ecológica en el caso de la agricultura que no utiliza ni herbicidas, ningún tipo de agrotóxico, digamos, de fitosanitario. Que la fertilización es orgánica en base a abonos orgánicos, compost, estiércoles, en lugar de fertilizantes químicos procedentes, por ejemplo, de esas rocas fosfatadas en el territorio del Sáhara ocupado, que probablemente es una de las es una realidad o una lucha así más internacional que sea próxima para muchas de vosotras estando en Canarias. Y más allá de lo que la certificación ecológica exige, algunos otros elementos como serían pues, la apuesta por la biodiversidad, huyendo del monocultivo, no es algo que exija la certificación ecológica, desde luego es un elemento muy importante en producción agroecológica. Luego al final vamos a terminar con una definición amplia de producción agroecológica. Y bueno, y una mejor gestión de los recursos naturales. En el caso de ganadería, además tendríamos el que se garantiza un espacio mínimo, tanto en interior como exterior, a los animales, a diferencia de las ganaderías estabuladas convencionales. Y luego, pues que las condiciones en las que viven los animales en ganadería ecológica hace que en general no necesiten ser medicados, que es el extremo opuesto a muchas de las ganaderías intensivas por cómo viven los animales en un sistema productivo y en otro. Uno de los elementos o de los beneficios de la producción ecológica que destacamos siempre en nuestro trabajo con comunidades escolares es el de que si bien no conseguimos que las instituciones, digamos, sanitarias reconozcan que los alimentos ecológicos son más nutritivos que los convencionales, hay diferentes estudios que plantean diferentes cosas. Hay investigadoras, por ejemplo, vinculadas a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que han recopilado estudios que plantean que hay mayor cantidad de nutrientes en el alimento ecológico que convencional, pero aunque aquí hay cierto debate, ¿no? Y no hay posiciones de organismos importantes que lo sostengan. En cualquier caso, lo que sí que sabemos es que en producción convencional tenemos muchas probabilidades de que en esos alimentos convencionales haya restos de los pesticidas, herbicidas, insecticidas que se utilizaron en el cultivo, que muchos de ellos además son sustancias conocidas como alteradores hormonales, disruptores endocrinos, que hay compañeras de Ecologistas en Acción desde hace años ya haciendo un trabajo súper interesante en este tema, ¿no? Aquí tenéis la portada de uno de los informes publicados. Estos informes se publican de manera anual y lo que nos dicen es de las muestras que se sacan las instituciones de manera aleatoria de un Merca Tenerife o no sé si será Merca Santa Cruz o Merca Las Palmas, que sacan muestras de alimentos aleatorios, las analizan para saber si cumplen los valores, digamos, máximos que hay establecidos para diferentes sustancias. En la mayoría de los casos de estos análisis, los productos cumplen la ley, es decir, no superan esos límites máximos que permite la ley, pero la realidad es que en esos alimentos hay una cantidad muy amplia, es muy habitual que haya restos de esos agrotóxicos y en muchos casos además de varios agrotóxicos diferentes. Y nuestras compañeras de esta área de trabajo además nos dicen que los límites que marca la legislación se calculan para cada sustancia aislada, por separado, pero en la realidad lo que nos encontramos es que esos pimientos, esos tomates, esas peras han utilizado diferentes agrotóxicos en su cultivo que pueden tener restos de 2, 3, 4 o 5 sustancias diferentes y que los límites que marca la legislación no están pensados para esta realidad de cóctel de sustancias. Aquí hay una batalla ya desde hace años a nivel Bruselas
sobre si conseguir regular esto de una forma más restrictiva, precisamente pensando en esta realidad de cóctel químico. Si consumimos alimentos ecológicos, no solo no estamos contaminando el ecosistema con esos venenos, sino que además nos estamos ahorrando, si los consumimos, el que consumamos día tras día esas pequeñas cantidades de estas sustancias. Y ya por último, por terminar, con 3 conceptos que trabajamos. Pues uno sería el de la soberanía alimentaria que planteaba antes, ¿no? Y que vendría a ser, pues bueno, pues que la sociedad canaria, por ejemplo, pudiera elegir qué políticas, pudiera gestionar recursos para conseguir que una mayoría de la alimentación de los canarios y canarias fuera la que eligieran y pudiera proceder de productores locales y no fuera aquella que procede de otros lugares de la península o de otros lugares, y que no permite de esa manera que haya un sector primario en las Canarias, ¿no? No permita que personas que les gustaría dedicarse a esa producción de alimentos lo tengan muy complicado por la competencia con producciones que vienen de fuera, ¿no? Esto es un intento de aterrizar a este derecho de los pueblos a definir nuestras políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, y que tienen mucho que ver con proteger esos mercados domésticos frente a los productos que vienen de otros territorios impulsados por esas políticas de liberalización comercial. Y bueno, una idea también que vais a tener, imagino, durante todo el curso y que probablemente habéis trabajado en las primeras sesiones, y son estas dos: por una parte de la ecodependencia, de cómo nuestras vidas y las del resto de seres vivos están profundamente interrelacionadas, y en último término pues dependemos de esos ecosistemas y de esos organismos y relaciones que constituyen los ecosistemas y gracias a los cuales podemos respirar, podemos alimentarnos, tenemos suelos fértiles, se depuran muchos de los contaminantes que generamos, etcétera. Y por último, el de interdependencia también, ¿no? Y cómo en la alimentación es muy evidente, es de los ámbitos en los que es muy evidente que necesitamos de los cuidados que nos dan otras personas desde que nacemos y somos amamantados o alimentamos hasta que morimos, y en muchos casos necesitamos que otras personas también nos alimenten, y cómo por el camino hay otras personas que producen alimentos para nosotras, que nos los hacen llegar a los comercios a los que vamos, o que durante mucho tiempo nos los han estado o nos lo siguen preparando, ¿no? Para tener esa comida día a día. Y en este caso, como la alimentación ha sido un trabajo, como los trabajos de cuidados, muy feminizados e invisibilizados y poco valorados. Y hasta aquí, porque son ya las 8:10, y para que podáis comentar también vosotros cosas, y si Luis quiere comentar algo, para que nos dé tiempo. Sí, hola. ¿Se me escucha, verdad? Dale, Luis. Sí. Buenas tardes a todas, de que nada. Bueno, por comentar alguna cosilla, ¿no? Y intentar aterrizar por si surge un debate. La realidad canaria, ¿no? Que tiene unas particularidades muy grandes, como todas sabemos, ¿no? Y cuando hablamos de soberanía alimentaria o del sector primario, pues aún más, ¿no? Que a diferencia de la península, por el hecho de ser un territorio insular, ¿no? 7 islas, además, pues muy alejadas del continente europeo, no tanto del continente africano, pues tiene unas particularidades muy relevantes a la hora de hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Canarias históricamente siempre ha sido un territorio muy agrario, ¿no? Si nos remontamos a la conquista en adelante, pues realmente quien ha marcado los ciclos económicos de Canarias han sido los cultivos de exportación, ¿no?
Primero empezamos con el caña de azúcar, con un régimen colonial bastante importante, pero luego ha habido otros ciclos de otras producciones, como puede ser lo que es la viña, la cochinilla, y luego más tarde lo que es el cultivo del plátano y el tomate, que realmente pues, es la que ha marcado lo que es la economía de Canarias, sobre todo la dirigida al exterior. Siempre ha tenido una faceta bipolar, ¿no? Lo que es la agricultura de exportación, que siempre ha tenido pues, una característica pues, muy caciquil, muy dirigida por las grandes explotaciones, dirigida a la exportación, y luego lo que llamamos una agricultura de subsistencia, ¿no? Que era la que se encargaba de suministrar pues, toda la alimentación, lo que es a la población canaria. La realidad es que hace 60 años, por ejemplo, por dar algún dato, más del 50% de la población canaria vivía del trabajo del campo. Esto ha cambiado de una forma drástica de estos 60 años para acá. Es decir, ahora mismo no llega al 1%. Estamos hablando de un territorio, además, que muy diferente entre isla e isla, ¿no? Porque podemos encontrar Lanzarote y Fuerteventura, que son territorios muy llanos, y luego el resto de las islas, que son más abruptas, donde, claro, el relieve marca mucho también lo que son el tipo de agricultura que pueda haber. En Lanzarote y Fuerteventura, pues, por ejemplo, la ausencia de lluvia, pero por otro lado terrenos muy llanos, pues ahí pues, un poco se ha dirigido sobre todo lo que es a la ganadería. En cambio, el resto de las islas pues, ha tenido una agricultura quizás más de regadío, más diversificada en ese sentido, ¿no? Pero la realidad que hoy por hoy, si estamos hablando de que Canarias ahora mismo tiene en torno a lo voy a mirar por aquí, unas 45.000 hectáreas de superficie cultivada, en total tiene unas 130.000 hectáreas de superficie cultivable, pero solo están cultivadas 45.000. Es decir, que el 60%, incluso más, del suelo agrícola útil, ahora mismo está abandonado. Eso tiene unas implicaciones, por otro lado, decir que eso a su vez, y es bastante contradictorio, que las mayores encuestas, las más optimistas, hablan de que importamos el 80% de nuestra alimentación, lo cual es bastante contradictorio. Esto no se explica desde una lógica de que una sociedad, un territorio muy reducido, muy poblado, ¿no? Es decir, muy demandante de alimentos, y en cambio se permite el lujo, ¿no? De la mayor parte de su alimentación, pues importarla con todo lo que eso supone, y solo producir, pues no llega al 20% de lo que comemos. Claro, cuando hablamos de soberanía alimentaria, podríamos hablar de soberanía alimentaria del concepto, ¿no? El derecho de los pueblos a decidir, pero también de lo que es el autoabastecimiento. Es decir, Canarias es totalmente dependiente de la principal fuente de energía que necesitamos, que es nuestra alimentación. Esto nos sitúa en una situación de muchísima vulnerabilidad frente a cualquier crisis vinculado al transporte de mercancías. Y claro, el concepto de soberanía alimentaria, y que es el derecho a decidir lo que comemos, y que tiene una tendencia a una mayor capacidad de autoabastecimiento, choca totalmente con el libre mercado. Es decir, esto solo se entiende por una política basada en el libre mercado, es donde las características de la agricultura canaria, pues por sus pequeñas superficies, por sus altos costes de producción, la difícil mecanización, el tema de que la mano de obra se ha desplazado a otros sectores, como puede ser el turístico, complica mucho competir con una serie de producciones que vienen a gran escala, una cuestión de economía de escala, que vienen de fuera, es donde el agricultor local difícilmente puede competir para tener una renta de vivir dignamente de la agricultura. De hecho, la media del agricultor canario está en torno a del agricultor profesional, está en torno a los 60 años, ¿no? Entonces, entendemos que un tema preocupante, ¿no? Desde el punto de vista del futuro que queremos y del futuro que nos espera para Canarias. Y tenemos que entender que la alimentación no es solo una mercancía,
sino que es algo más. La producción de alimentos realmente es lo que ha marcado gran parte de la sabiduría y la identidad canaria, es nuestro paisaje, es nuestra alimentación y cubre unas funciones fundamentales para conformarnos como sociedad. El reto de aumentar los niveles de autoconsumo está totalmente vinculado con un territorio sostenible. La FAO indica que para que un territorio sea sostenible marca un mínimo de una capacidad de autoabastecimiento en torno a un 50%, tenemos un largo camino por recorrer. Y evidentemente eso pasa por la política, ¿no? Por políticas donde de cierta manera se pongan las condiciones para que el agricultor local pueda vivir dignamente y pueda entrar en el mercado y obtener pues, unos beneficios, porque si no la agricultura no se mantiene. Y luego, por otro lado, lo que es la relación, es decir, la producción de alimentos desde el punto de vista de la calidad, ¿no? Es decir, que no entender la agricultura solo como una mercancía, sino realmente el concepto de agroecología va mucho más que el concepto de agricultura ecológica. El concepto de agroecología realmente tiene pues, unos factores que decir, oye, que la agricultura no solo es producir alimentos, sino también es fijar gente en el campo, un proceso de relaciones donde el ganadero se relaciona con el agricultor, donde se fija población, donde se genera un mercado de cercanía, donde al final al cabo se está generando pues, una economía en el buen sentido de la palabra, y un poco es lo que ha pasado a lo largo de estos años, ¿no? Que junto al abandono del campo o el abandono de la agricultura, pues gran parte de la población se ha desplazado a las costas a trabajar en otros sectores que le generan más rentas, ¿no? Entonces, revertir lo que este proceso yo creo que es un reto que garantice lo que es un futuro sostenible para Canarias. La educación, pues ahí, pues yo creo que juega un papel importante, sobre todo por acercar en este caso, a los pequeños, a los alumnos, de dónde vienen los alimentos, que los tenemos muy cerca, tenemos la suerte también de tener el campo muy, muy cerca, y pasa también por dignificar lo que es un sector que históricamente ha estado vinculado a conceptos negativos como puede ser el analfabetismo o la incultura, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque la sabiduría del campo, quien trabaja en el sector, ¿no? Sabe que detrás de un agricultor hay muchísima sabiduría y que en el contexto en el que estamos actualmente, de grandes incertidumbres del futuro, hay mucha sabiduría que de rescatar de nuestros antepasados, que cada vez van quedando menos, ¿no? Y yo, pues en ese sentido, pues simplemente estas pinceladas, ¿no? De las dificultades añadidas que tenemos en un archipiélago lejano a la hora de marcarnos un reto necesario como es producir los alimentos que consumimos, ¿no? Y simplemente un poco por dejar pues una idea de muy general, ¿no? ¿Se puede? Gracias, Luis. Pues vamos dando palabras. He visto que Claudia y Cristina, ¿verdad? Y bueno, pedir manita de verdad o la del dibujito. El resto. Dale, Claudia. Bueno, si quiere Cris primero. Vale. Vale, era simplemente, Luis, por visualizar así como muy concretamente lo que comentas tú, ¿no? O sea, una población de 2 millones de habitantes que llega a ser 16 millones en estas islas, abastecerlas con productos agroecológicos, hay quien dice que es un reto y que las cuentas no salen. Y fíjense cómo se ha reorientado toda la mano de obra a servir a un turismo que genera un montón de desigualdades económicas y precariedad, y resta del autoabastecimiento que nos daría mayor tasas de eso, de soberanía alimentaria. Y lo curioso es, respecto a lo que decía Luis, cómo tenemos
legislación disuasoria del fomento de la soberanía alimentaria. Tenemos un régimen especial de abastecimiento y el REF, ¿no? Un régimen económico fiscal que lo que favorece es la importación, es decir, que salga más a cuenta traerlo que realmente cultivarlo aquí, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por una parte, podemos educar porque verdaderamente hay experiencias preciosas, innovadoras, ha habido un avance brutal de la agroecología y de lo ecológico en los años recientes, han aumentado, no tengo el dato, pero creo que ha hablado de un 60 o un 80% respecto a hace 4 o 5 años. Entiendo que también el coronavirus ha ayudado a la gente a entender lo importante que es la salud y la alimentación, ¿no? Y se han animado a contactar con estos agricultores, ¿no? De cercanía. Pero bueno, que hay muchísimo por recorrer, pero hay mucho ya hecho, que lo bonito es que tenemos muchas experiencias, la red de ecocomedores, por ejemplo, que hay comedores escolares en Canarias, trabajando en red, la Consejería del Gobierno de Canarias está trabajando en las escuelas, vinculando productores locales con sus comedores. O sea, fíjense que ahí ya esa inquietud están dando, ¿no? De qué manera nosotras podemos también desde nuestra formación ilusionarnos en las alternativas por un lado, en la educación, pero por otro, formar ciudadanos activos, críticos, para también presionar sobre esas políticas que están verdaderamente bloqueando un modelo de desarrollo que nos merecemos, ¿no? Gracias, Claudia. Si quieres, Cris. Yo quería hacer compartir un par de informaciones que me han chocado últimamente y luego hacer una pregunta directamente a quien la pueda responder. Informaciones como que se cumplen 100 años de la empaquetadora de plátanos más importante de Gran Canaria y, sin embargo, sus miradas estaban puestas en mejorar la empaquetación para exportar al extranjero otros productos diferentes del plátano. Yo decía, Dios mío, pensaba que con la pandemia habíamos aprendido a dejar las cositas aquí, pero no, es más rentable. Parece ser para ellos, pues igual por lo que dice Claudia, ¿no? Por el régimen fiscal que incentiva más a importar y exportar que a consumir local. Y luego también compartir que hubo un gran revuelo porque hace 2 años, me parece que fue, Chicote hizo un programa en el que valoraba la calidad de los menús escolares y en Canarias temblaron los cimientos cuando en Gran Canaria, por ejemplo, cogieron un menú de bañera escolar y lo pusieron a caer de un burro. Entonces hicieron que muchos comedores dejaron bañera como proveedor muchos colegios dejaron bañera como proveedor del comedor y cogieron otros proveedores. Luego han vuelto a este tipo de tal, pero con otra dieta, con unos cambios implementados ya en el menú que ofrecían. Y lo último era una pregunta, a ver quién me la puede responder, porque distintas expertas me estaban hablando que la agricultura ecológica en Canarias no sostendría el nivel de consumo que necesitamos tener, pero sí lo haría quizá la agricultura extensiva y no la veían tan dañina para el medio como la intensiva. Efectivamente, hay un cambio sustancial, pero tengo mis serias dudas porque ellas decían que empleando muy poquitos agroquímicos o no sé cómo se llamarían, los fertilizantes o los pesticidas, etcétera, se podría conseguir un nivel de producción bastante alto respetando el medio ambiente. Entonces, bueno, aquí quería lanzar la pregunta porque sé que hay gente que controla un montón, igual me podía resolver. Gracias. Gracias, Cris. No sé si por ahí Luis, Abel o cualquier otro de ustedes pues tiene esas respuestas, ¿no? También decirte, Cris, si puedes aclarar, porque Abel preguntó qué es bañera. Perdona, es una empresa de catering local, pero que es la más potente de la isla en Gran Canaria y era la que se llevaba el gato al agua en casi todos los comedores escolares. Y de otro tipo de cosas, también grandes eventos, tiene también menús de muy alto standing, pero lo normal es comida batallón. Sí, bueno, eso un poco por responder la pregunta, eso es así, quien embarca
el funcionamiento del mercado cuando se tiene la oferta y la demanda. Entonces, tanto las cooperativas que se dedican, además tienen una tendencia a la exportación, ya tienen unos canales de comercialización vinculados a la exportación, pues si diversifican la producción también dirigida a la exportación, porque ahí le van a sacar mayores rentas, pues lo van a hacer. Lo van a hacer. Eso un poco, a no ser, eso solo se va a poder regular con un poquito con bastante conciencia y con un sistema restrictivo de que no se fomente la exportación ni la importación, ¿no? Tanto una como la otra es la única manera, porque al final la gente que vive del campo, es decir, van buscando pues también de cierta manera maximizar sus beneficios dentro de un margen ya de por sí bastante reducido, y la mercancía la van a vender en los canales que más renta les dé. Y luego la segunda, que iba vinculado a lo que es a... La de la extensiva, la de la agricultura extensiva. Claro, es decir, primero tenemos que partir de la base que Canarias es un territorio súper limitado, más limitado aún es la superficie agrícola útil, y además más limitado es la superficie agrícola regable, porque el principal cuello de botella muchas veces no la encontramos ni siquiera en el suelo, la encontramos en el agua, que es totalmente vinculado a que haya un mínimo de productividad. Cuando hablamos de agricultura extensiva, estamos hablando de una agricultura que ocupa mayor espacio, ¿no? Y que también depende de las condiciones propias del medio, ¿no? Lo cual reduce más su capacidad y además es más vulnerable de un año a otro, ¿no? Porque aquí se plantan, ¿no? Pero no tanto como antes, lo que es cereales y leguminosas de secano, incluso papas en determinadas épocas del año y demás, pero cada vez menos, porque está claro que los sistemas de regadío pues te garantizan pues que haya una mayor producción. Y luego la tendencia en Canarias es a intensificarlo. Más allá de que sea producción ecológica o no, el tema del suelo escaso, caro, ya de por sí con unos costes de producción muy elevados, y la tendencia, pues dentro de estos condicionantes que tienes encima que competir con un libre mercado, es en intensificar las producciones al máximo. Entonces, pues la agricultura extensiva depende de dónde se pueda implantar, que de cierta manera te pueda dar cierta garantía de que vayas a tener pues una producción. Yo de hecho, yo tengo un terrenito en Santa Cristina, en las medianías del norte de Gran Canaria, en una zona donde de precipitación, yo estoy plantando cereales en secano. Y el año pasado fue maravilloso porque vinieron unas lluvias pues bastante estables y durante todo el invierno, y este año estoy teniendo más problemas. Hice lo mismo que el año pasado, en mi segundo año que planto en secano, y he tenido más dificultades, y en este caso con trigo, pero así todo también va a haber producción, ¿no? Entonces hay determinadas zonas que sí, y otras que son más, que el factor agua y precipitación muy limitante, ¿no? En este caso. No sé si respondo algo a tu pregunta porque tampoco lo conozco mucho. Sí, sí. Gracias, Luis. Benza. Bueno, yo para empezar totalmente de acuerdo con Claudio con el tema del plátano, porque creo que sí, o sea, primero que abusa del uso de agua, después también está el tema de que muchas subvenciones europeas para la agricultura, no sé, hace unos años leí que era como el 80 y pico % de las subvenciones de la Unión Europea dedicadas a la agricultura se la llevaba el sector del plátano, con lo cual eso no ayuda nada a diversificar la agricultura en las islas. Y realmente nuestra dependencia del exterior se traduce también en que, por ejemplo, la cesta de la compra de Canarias es la más cara del país, si no me equivoco. O sea, es decir, tenemos cosas muy baratas como la gasolina, por ejemplo, que está subvencionada, el tabaco, el alcohol, pero luego la cesta de la compra, que es algo básico, realmente es muy cara, y eso se traduce en que las familias con menos recursos normalmente o sea, tienen menos acceso a productos de calidad.
Entonces yo creo que una de las soluciones con las que se podría solventar esto es a lo mejor poner algún tipo de impuesto a productos que nos vengan de lejos, qué sé yo, kiwis de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? O sea, cuanto más kilómetros tenga el producto, pues más es el impuesto. Y con ese tipo de impuestos, a su vez, subvencionar la agricultura de las islas para que la gente, porque yo hace unos años trabajé de peón agrícola en cultivos de aguacates y tal, y conocí a mucha gente joven que quería, o sea, que quería dedicarse a la agricultura, pero claro, es que no se puede realmente, ¿no? Entonces eso, a lo mejor con ese tipo de impuestos, por otro lado, subvencionar la agricultura en las islas y a lo mejor, pues a lo mejor de cara a los pequeños autónomos y tal, que se dediquen pues al sector agrícola, a lo mejor pues no presionarles tanto, ¿no? Con el tema de impuestos, etcétera. Después otro tema también es importante del suelo agrícola. No sé cómo andará la cosa en Gran Canaria, pero aquí en Tenerife tenemos el problema también de que hay muchos suelos degradados. Años de abuso de fertilizantes, etcétera, y después también en el norte de la isla hay muchas zonas que la calidad del agua es nefasta, flúor, cal, etcétera. Entonces, pues se necesitan pues de procesos de depuración o de desalinización, etcétera. Entonces, claro, con esas cositas habría que ponerse bastante las pilas y cambiar mucho las políticas. Pero por lo pronto yo creo que eso, ¿no? Que ayudas a los agricultores a costa de productos que tengan una gran huella de carbono. Creo que sería un buen modo de comenzar. Stephanie. Sí, yo quería añadir, o sea, yo entiendo que por un lado, por supuesto, la agricultura ecológica es muy importante en el paso hacia un cambio. Lo que yo ya he escuchado por parte de Alemania, que ya llevan bastante tiempo con más producción ecológica, es que los certificados que hay algunas veces no certifican 100% que sea mejor o la mejor solución al final, porque también en la agricultura ecológica se permiten como o sea, lo querría reconfirmar, ¿no? Que en agricultura ecológica se permite todavía un pequeñito porcentaje de químicos y, por ejemplo, también los huevos ecológicos tampoco son para las gallinas las mejores condiciones todavía, que siguen enfermándose. Entonces, al final creo que ya que nosotros en Canarias estamos en esta evolución todavía hacia pasos mejores y más local, quizás que se puedan hacer más fáciles de tener eso en cuenta, que algunas veces no tiene que ser un gran agricultor que tiene mucho terreno, sino algunas veces muchas personas haciendo poco es mucho mejor que tener las grandes empresas. Y eso al final quizás apoyar ahora a pequeños negocios que lo tienen en vez de los grandes que hacen la agricultura ecológica, porque a mí ya me ha pasado que, por ejemplo, he comprado en la zanahoria y pregunté, oye, ¿y estas manzanas ahora son de temporada? Y dice, no, vienen de península. Entonces ya es como, ¿dónde ahí está la ecología, agricultura ecológica, ¿no? Y por otro lado, quería comentar el aspecto del agua. Lo veo muy importante para cuando hacemos charlas o nos ponemos con los alumnos, digamos, aquí en Canarias siempre falta el agua, por supuesto, pero lo que también he observado es que aquí no se recoge agua. O sea, hay los grandes edificios, digamos, con sus techos, pero el agua va a una canalización o a ningún lado y va al mar. Realmente es algo que también aquí en Canarias, pues, cada uno con cubos o en las terrazas o en las casas, pues se podría mejorar y es algo que incluso con los alumnos se puede trabajar muy bien para entender que el agua aquí es muy valioso, pero que en pequeña escala ya en tu propia casa puedes hacer un montón como idea. Gracias, Stephanie. Yo voy a intentar comentar así 3 cosillas antes de pasar al ejercicio final, que terminamos a las 9, ¿verdad, Inés? Sí, las 8 por aquí, las 9 allí. Vale, bueno, pues varias... Eso es, a las 8 por allá.
varias intervenciones, ¿no? Habéis hablado de, bueno, al final, en torno a cómo generar esa soberanía, esa mayor autonomía, esa menor dependencia del exterior, ¿no? Y a mí me venía como que hay un planteamiento principal que vendría a ser más macroeconómico, más de principio de sociedad, y es al final, y que en el caso de la alimentación es muy fácil de ver, ¿no? Y que ponemos como principales pilares de una sociedad o de un sistema socioeconómico, ¿no? Si es esa, es una idea de lucrarse y de perseguir el beneficio económico, en la que al final Canarias va a estar jodida, porque Luis ha insistido bastante, ¿no? En que las condiciones, pues hay importantes limitaciones. En un contexto de promoción de la competencia, digamos, pues va a ser más fácil, más barato producir cosas en otros lugares, y mientras sigamos teniendo energía abundante y relativamente barata y todas esas redes de distribución ya muy bien construidas para promover el mercado internacional, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, esa dimensión política que Benza daba el ejemplo, ¿no? Tú hablabas al final de lo que ha habido durante décadas, imagino que durante siglos, que eran los aranceles, que era una de las herramientas para proteger la producción local frente a la producción que venía de lejos, ¿no? Y precisamente generar ingresos del impuesto de la mercancía extranjera que entraba y no tanto de la que producía o de la que generaba tu productor. Entonces, bueno, pues ahí hay ese plano político claramente del que hablaba Luis, de promover, digamos, de reorganizar el sistema alimentario de manera en la que, al contrario de lo que es uno de los pilares de la Unión Europea, ¿no? Que yo, mi percepción en mis relaciones con personas canarias, no tanto del ámbito ecologista, pero sí que hay, digamos, una identidad europea muy importante, ¿no? Un gusto, o sea, un apoyo, digamos, a esa idea de proyecto europeo de la Unión Europea, pero desde Ecologistas en Acción se ha tenido una posición crítica, por ejemplo, con que el libre comercio sea uno de los pilares básicos de la Unión Europea, ¿no? Es algo que no puede haber una normativa aceptada en la Unión Europea, digamos, que ponga en jaque el libre comercio, y cuando en ámbito alimentario se plantean políticas de favorecer producciones locales, hay algunas grietas para poder hacerlo, pero no es fácil, encuentran muchas trabas y buscando mucho el resquicio. Luego, yo no soy agrónomo, pero probablemente Luis sepa más de esto, ¿no? Cuando planteabais lo de la agricultura extensiva, que no sé si pasará por agricultura de conservación, que es uno de los, o agricultura integrada, que son como que propuestas un poco menos intensivas. Yo, hasta donde tengo entendido, también las reducciones en las producciones ecológicas tienen mucho que ver con el maltrato de los suelos y de la fertilidad de los suelos, ¿no? Y de los agrosistemas. Entonces, como hay un potencial muy importante de producción de alimentos en base a recuperar con el tiempo esta fertilidad de los suelos, pero también en cuanto a la capacidad de dar una gran cantidad de alimentos diversificados, que probablemente no alcance el número de toneladas de un alimento concreto que puedes conseguir en ese territorio con un sistema intensivo como muy perfeccionado, ¿no? En base a todos esos insumos, pero que esa suma de recuperación de la fertilidad de los suelos y entender las productividades en ese planteamiento de diversificar la producción puede incrementar mucho las producciones en sistemas que apuesten por las producciones agroecológicas, diríamos, ¿no? Porque efectivamente lo ecológico, como decía Stephanie, está limitado y hay una tensión muy importante, como diría que en cualquier elemento que en nuestra sociedad viene a cuestionar la forma convencional o industrial de hacer algo, ¿no? Y que cualquier cosa, en el momento en el que se convierte en que se hace su hueco en el mercado, siempre está vinculado o siempre está sujeto a este conflicto en el discurso, ¿no? En resignificar lo que es, pero también en a ver quién se hace con el pastel de lo ecológico, ¿no?
es un tema, el reglamento de agricultura ecológica, pues es un tema sobre el que ha habido presiones precisamente para hacerlo un poco más laxo, para que de esa manera, pues digamos que el sector convencional se lo pueda apropiar en mayor medida, ¿no? Digamos que tenemos en esta sociedad donde lo que hasta ahora en lo macroeconómico, en lo macropolítico, prima esa idea de crecimiento, de producir más, de maximizar el beneficio, pues es una tensión que hay, diría, sobre cualquier elemento que venga a cuestionar esas formas de organizar y de producir. Y en este caso pues hay una respuesta clara, ¿no? que es la propuesta de la agroecología, que ahora al final terminamos con ella, ¿no? Con una visión amplia y que iría mucho más allá de lo que plantea la certificación ecológica, no solo en aspectos agronómicos o en aspectos de producción ganadera, sino también en esos aspectos de integrar, digamos, el ecosistema y el sociosistema, ¿no? También de las relaciones sociales y las relaciones económicas que hay detrás de la producción y disposición de alimentos. ¿Y alguna otra cosa? Bueno, y además es que yo creo que, imagino que será utópico pensar en que se pueden producir alimentos para 16 millones de habitantes que planteabas, ¿no? Imagino que en un ámbito como Ben Majek, pues uno de los planteamientos o de las demandas es la de que no tiene sentido pensar en cuanto más turismo mejor, y que el turismo es uno de los elementos o de los sectores que tiene que decrecer para conseguir sociedades más sostenibles, igual que la agricultura o la producción de alimentos tiene que crecer y tiene que acercarse a esos niveles de actividad anterior. No obstante, con las cifras que daba Luis, parece que hay oportunidad para producir muchos más alimentos, ¿no? Por todos esos recursos no aprovechados. Y os voy a poner por esta dimensión educativa de este curso, además de lo que habéis planteado de los comedores escolares, recordar que la alimentación es un elemento que, al igual que está muy presente en muchas facetas de nuestra vida, también está muy presente en un centro escolar. Y que es súper interesante el trabajo alrededor de los comedores escolares, y en el caso del programa Ecocomedores de Canarias, que solo se da en coles con gestión directa del comedor, es decir, donde no hay una empresa como esa que indicabais que gestiona el servicio, sino que hay trabajadores y trabajadoras públicas y hay una gestión directa, imagino que desde los centros educativos, desde los equipos directivos del servicio. Ahí es donde se está haciendo el Ecocomedores de Canarias, ¿no? Y no en los colegios que tienen esas empresas de catering o gestoras de comedores. Más allá del comedor se pueden hacer muchas cosas. En nuestra exposición, que comparto, un momentito. En nuestra exposición, uno de los paneles es este de qué podemos hacer en un cole, y está fenomenal trabajar en el comedor, pero además podemos trabajar también en los contenidos de muchas materias. A ver si no tarda mucho esto en cargarse. Pero es que además en los coles está el almuerzo, la comida que se llevan los peques o que se compran ya si son más mayores en la cafetería todas las mañanas, y sobre lo que también se podría trabajar. De hecho, en infantil es relativamente habitual que se pongan de acuerdo las familias o las familias con el cole para que haya fruta o fruta ecológica, por ejemplo. Pero es que además hay actividades extraescolares, celebraciones donde va a haber comida y donde se puede también trabajar, ¿no? Y asociar esa celebración, ese encuentro de familias y tal, con otra comida diferente, ¿no? A llevar las cosas compradas del Mercadona o a hincharse a snacks. Nosotros estamos intentando poner en marcha algún tipo como de gastrolab, ¿no? De laboratorio dentro de la programación, dentro de los contenidos y horarios curriculares, digamos, donde tengamos un laboratorio sencillo, una cocina sencilla, donde la elaboración de alimentos y el disfrute por parte de los alimentos permita trabajar contenidos relacionados con diferentes materias, ¿no? O con el cambio climático, por ejemplo. Bueno, que en un colegio, en un centro educativo, la alimentación, además de en el comedor, está presente de muchas maneras, y como nos gusta tanto comer y hay tantas connotaciones positivas vinculadas a la alimentación y a la bebida, es toda una oportunidad. Trabajar en esa ecosocialización de los centros y del currículum, aprovechando nuestra relación con la alimentación, que sabemos también que tiene sus dificultades. Y nos quedan 10 minutos y tengo muchas ganas de hacer esta última actividad para cerrar. Os voy a poner una canción. Yo, mis amigos canarios y canarias,
les gusta mucho la música y pensé que esta canción les gustaría y por eso os la traigo. Entonces, ahora voy a compartir, tengo que compartir con sonido y me voy a ir aquí a que de momento escuchéis esta canción. A ver. Bueno, lo voy a poner en el escritorio. ¿Me confirmáis si se escucha? Sí, sí. Movimiento agroecológico latinoamericano, Maela, Maela. Que una agua contigo, Maela, Maela, América conmigo, Maela, 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 conmigo, Maela, Maela, para todos los campesinos, Maela, Maela, más de 20 países de América Latina tratando de restaurar la cultura ancestral con fincas integrales, cultivos y animales por la agricultura y la biodiversidad. Unido al país latino, Maela, Maela, no me existe un guaquino, Maela, Maela, piso pero el trigo, Maela, Maela, que ella cultiva trino, Maela, Maela. Somos de hace 50 años. eficiencia el agua desde la isla verde, un homenaje a la Pachamama. Con los aborígenes de América, su legado conservar, integrando todo el sistema. Existen 7 indicadores que te dicen con un 95% de precisión si este año 2022 logrará. Pues espero que os haya gustado, tanto como me gusta a mí esta canción. Y a mí me gusta mucho utilizarla, quería haberla puesto 2 veces, ahora pediros como que cosas que os llamasen la atención, que las rescatásemos, ¿no? Y que las fuéramos escribiendo sobre un papelito. A ver, un momentito que abro esto. Para construir en base a diferentes elementos que incluyen las imágenes y las letras de esta canción, pues esa definición de agroecología que ya antes Luis ha avanzado. Ahí, un momentito. Aquí está. Y voy a compartir. Ahora os pongo el enlace a la canción en el chat por si os apetece volver a escucharla. Bueno, se lo dejo a Inés dentro de los recursos
y voy a compartir esta definición que, como os decía, a mí me gusta mucho el cómo esta canción la da, ¿no? De qué sería la agroecología y cómo vendría a ser el encuentro entre esos conocimientos tradicionales de agricultores, de campesinos, de indígenas de todo el mundo. La canción dice: une a los guajiros, que es el campesino colombiano, rescatar la cultura ancestral, rescatar la mejor de la tradición, unir, digamos, esos conocimientos tradicionales con las aportaciones del conocimiento científico moderno, mi sombrero encendido, los técnicos conmigo, y esta fusión para proponer formas sostenibles de manejo de los recursos naturales que sirvan como base de procesos de desarrollo rural sostenibles. Y ahí pues hablaba la canción de formación agroecológica, de cierre de ciclos, ¿no? Agricultura y ganadería conectadas, creo que lo comentaba antes también Luis, la cultura ecológica, lo saludable, lo sustentable. Y bueno, esas formas sostenibles de manejo de recursos naturales que sean la base de procesos de desarrollo rural sostenible. Y para ser la base, que apuesten por generar, que se apoyen en redes sociales y en redes económicas locales. Y ahí hablaba la canción de mercado local, de cooperativa, bueno, no se habla, se ve, ¿no? En las imágenes muy potente: mercado local, cooperativa de productores, hombres y mujeres trabajando. La canción habla de equidad de género, habla de movimiento serio, de la carne y el trigo producido para los campesinos. Y en una parte más en cómo desarrollar esos procesos de desarrollo rural, pues por una parte, manejo integrado de agricultura, ganadería y silvicultura. Aquí hablaba y se veían fincas integrales con agricultura y ganadería, habla de lumbricultura, habla de integrar todo el sistema, lo dice en varios momentos. Manejo agrario basado en mayor diversidad posible y un uso eficiente de los recursos locales. Nos muestra mucha diversidad en cultivos, habla de biodiversidad, habla de permacultura, habla de manejo eficiente del agua. Hay una componente muy intergeneracional también en las personas que aparecen en el vídeo, ¿no? Como un elemento también de diversidad de la sociedad. Y por último, cómo esos actores agroecológicos se articulan o nos articulamos, y ahí estaría Ecologistas en Acción, y puede haber también redes de centros educativos y profesionales de la educación, pues nos articulamos con unos objetivos de transformación social, de soberanía alimentaria, de la que hemos hablado hoy, y en la canción nos habla también pues, de unir a los latinos, de unirlo todo en una institución o de consolidar alianzas. Os voy a pegar ahí, bueno, la canción se llama Maela, de Cubanos en la Red, la encontráis en YouTube. De todas formas, os lo voy a pegar aquí para que os animaros a que la volváis a escuchar. Y a ver que se me abra el chat. Y son las 9 en mi reloj. Así es, sí. Pues nada, Abel, muchas gracias con el ritmo, ¿no? Y lo que representa, nos despedimos. Y bueno, nada, a las demás y a los demás, recordarles que la siguiente sesión es la de Luis González, que hubo un cambio, se llamaba Transformaciones en la Matriz Económica, y ahora es Bases de la Educación Ecosocial, un poco para ir más en sintonía pues con el contenido y lo que queremos y los objetivos del curso. Nada, eso, agradecerte, Abel, la sesión de hoy. Muchas gracias, Abel. Contacto, sí. Y a las demás lo mismo. Un placer. Y encantado además de escucharos y de aprender cosas de vuestro territorio, que como os he dicho me encanta.